Oscar, la formación académica, tiene maestría en la Universidad de Valencia, España, es máster universitario en investigación e intervención en ciencias de la actividad física y el deporte, tiene maestría en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es magíster en pedagogía de la cultura física, es docente de la Facultad de Educación Física de la Universidad Surcolombiana, profesor asociado de tiempo completo, y es par evaluador investigador reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Entonces, Oscar, muchas gracias por estar acá presente y iniciamos la presentación. Gracias, muy buenas tardes a todos. Presento un cordial saludo a la Junta Directiva de FISUamérica. Muchas gracias por la invitación. También quiero agradecer a la organización deportiva ASCUN, en cabeza al profesor Fred Eduardo Asprilla Coronado. Para mí es un gran placer estar en este gran evento académico del deporte universitario. La ponencia se denomina Fuerza Explosiva, Proporción 2D-4D y Fuerza Máxima Isométrica en Jugadoras Universitarias de voleibol de la región sur de Colombia. La Universidad Surcolombiana se encuentra en la provincia o departamento del Huila y allí evaluamos a deportistas de 2 universidades y más al sur se encuentra el departamento de Caquetá, donde también está la Universidad de la Amazonía. Este estudio fue realizado con deportistas de estas universidades. La presentación la hago en conjunto con el profesor Andrés Felipe Cadena Melo, estudiante de la universidad que actualmente es docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Administración Deportiva. Esta investigación la hacemos en conjunto con el grupo de investigación Altius y el semillero de investigación Sprun. Vamos a llevar el índice que se lleva en un paper, en una investigación científica. Enunciaremos el objetivo, algunos aspectos de la introducción referente a las variables de estudio, mencionaremos qué metodología se llevó, los resultados obtenidos, algo de discusión y finalmente las conclusiones. El objetivo del estudio es establecer la relación que existe entre el desarrollo de la fuerza explosiva, la proporción 2D-4D y la fuerza máxima isométrica en las jugadoras de voleibol de las selecciones de la Universidad Surcolombiana, Universidad de la Amazonia y la Universidad Corhuila. Empecemos con algunos aspectos de la introducción. La proporción 2D-4D, según algunos autores, es la longitud, la proporción en la longitud del segundo dedo o dedo índice y el cuarto dedo, dedo anular, y pues se denomina eso, es un índice o una proporción, la cual es un supuesto marcador de hormonas que se generan en la vida intrauterina. La proporción 2D-4D no es más que medir la longitud del dedo desde la base, desde un pliegue más proximal hasta el extremo distal del segundo y cuarto dedo, y con una simple división, como en este caso, por ejemplo, 7.6 centímetros del segundo dedo, 7.7 del cuarto dedo, pues nos va a dar un índice de 0.98. Ese 0.98 consideran los investigadores que no hay rendimiento. El rendimiento se encuentra con un índice más bajo, 0.90, 0.91, 0.93, más o menos. Esta proporción 2D pues son marcadores de algunas hormonas, sobre todo la testosterona, y se ha encontrado que en el caso de las mujeres, aquí tenemos algunas medallistas de talla mundial y olímpica, en el caso de las mujeres se encuentra cuando el cuarto dedo, el anular, es más largo, pues va a ser más baja la proporción. Y en estas velocistas, pues a simple vista podemos apreciar
de que pueden presentar esta característica, es decir, que dentro de su vida intrauterina pudieron haber tenido un poquito, dentro de factores naturales, un poco más de exposición al desarrollo de la testosterona. Entonces, esta proporción 2D, 4D, lógicamente se encuentra en muchos deportes. En el voleibol, aquí lo vemos con una jugadora de la selección Perú, donde podemos apreciar esa misma característica. Y esto pues, nos puede dar una medida antropométrica fácil y estable de la exposición androgénica prenatal, como lo exponen algunos autores. Entonces, decíamos que los bajos valores representan altos niveles de testosterona, valores en el índice 0.9, 0.91, 0.93, y altos valores cercanos a 1, 0.99, 1, 1.1, 1.2, pues nos va a decir lo contrario, que la testosterona estaba baja y además de eso hay altas concentraciones de la hormona luteinizante, estrógenos y prolactina en mujeres y hombres. En este ejemplo vemos que en el eje X vemos la escala del índice 0.90, 0.94, 1, 1.2 y sobre el eje Y vemos el tiempo en minutos en una prueba, por ejemplo, de 3.000 metros lisos. Y vemos que hay una relación entre estas dos variables, entre el índice y la marca. Estas son corredoras, no son de alto rendimiento, son corredoras más bien amateur y podemos apreciar que cuando el rendimiento es menos, a menor tiempo, 12 minutos, 14 minutos, 13, 12 minutos, a menor tiempo en la prueba de 3.000 metros, pues el índice tiende a ser menor. Lo que le decíamos en el alto rendimiento 0.92, 0.94, que es lo que se ha visto en estos estudios. Pasemos a otra variable, que fue la medición de la fuerza máxima isométrica, de la dinamometría de la mano. Para ello se utilizó el protocolo de Ruiz, con los 2 intentos, se obtuvo el mejor de ellos y se ajustó el agarre del dinamómetro de acuerdo a la propuesta de Ruiz, donde la distancia entre el dedo pulgar y el dedo pulgar y el dedo meñique, pues se le metió a la ecuación, o sea, la distancia se divide entre 7.2 más 3.1 para dar un agarre óptimo en la evaluación de esta capacidad. En cuanto al diseño de la investigación, pues fue una investigación de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y corte transversal. Se tuvieron en cuenta algunas consideraciones éticas como los principios universales sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO. También se tuvieron en cuenta principios éticos de la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, acá en Colombia, la cual cataloga la investigación como de riesgo mínimo. Les decía, la población son 3 universidades, la surcolombiana con una N de 14, la Amazonía y Coahuila con 8 deportistas, para una N total de 30 deportistas evaluadas. De las variables antropométricas, la edad la determinamos con la edad decimal de acuerdo a Sarsiowski. La masa corporal y la estatura se midió de acuerdo a los protocolos de la ISAC. El índice de masa corporal igualmente con los rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La fuerza explosiva se midió la prueba de salto squat jump contra movimiento jump y Abalakov con los protocolos de saltos simples de Bosco. La relación índice 2D 4D, lo que habíamos explicado anteriormente, esta variable está propuesta por Mann y otros en el 98. La fuerza máxima isométrica de acuerdo al protocolo de Oteo y otros en el 2005. Los instrumentos, pues se hizo alguna encuesta como por tratar de caracterizar la población a nivel socioeconómico. La parte antropométrica decimos de acuerdo a la Sociedad Internacional de Avance de la Cineantropometría ISAC, el índice 2D 4D con un pie de red digital.
la dinamometría a mano con un dinamómetro análogo y la prueba de salto lo hicimos con una plataforma de contactos, como se puede ver acá, la plataforma de contactos con todo el software de trabajo de ChronoJump. Acá está el dinamómetro y el pie de rey. Para el análisis, son deportistas de 3 universidades diferentes. Una es pública, las otras 2 son privadas. Se consideró a toda la población pues como la misma población. Para ello se aplicó la homogeneidad de las varianzas para medir el grado de homogeneidad entre los 3 grupos con la prueba de Levin. Asimismo, establecimos si había diferencias en algunas de las variables de los 3 grupos con la prueba ANOVA de una vía. La normalidad de los datos se trabajaron con la prueba de Shapiro-Wills. Se establecieron estadísticos descriptivos y el intervalo de confianza al 95%. Algunos datos dentro de la discusión los comparamos con otras poblaciones a través de la prueba T de una muestra. La correlación que planteamos en el objetivo la hicimos con la Rode-Sperman y el valor de significancia finalmente se estableció con 0.05. Les habíamos dicho que al inicio evaluamos a las deportistas y encontramos que la edad, el índice de masa corporal, la proporción de X4D en cuanto a la variabilidad medida con la prueba de Levin y las diferencias en estas variables medida con la prueba NOVA, pues encontramos que no hay diferencias significativas. Por eso, a pesar de que eran jugadoras de 3 universidades diferentes, las tomamos todas como una única muestra. En las variables estudiadas, que están aquí a la izquierda, peso, talla, la hermometría, los saltos, todas las variables de estudio, encontramos en algunas variables que los datos no se distribuían normalmente, por ello aplicábamos estadísticos no paramétricos. Y bueno, ¿qué encontramos en los resultados? A nivel sociodemográfico, algo sencillo, el 73.3% son de universidad pública, el 66.6% pertenecen al estrato socioeconómico 2. Los resultados de las variables antropométricas, tenemos una edad de 19.89 años, estatura 164 centímetros, una masa de 61.4 kilos, un índice de masa corporal de 22.7 con su respectiva desviación estándar, intervalo de confianza y también pues dimos resultados en percentil 25, 50, algunos datos de mínimos y máximos de estas variables estudiadas. En cuanto a lo condicional, el índice 2D4D, la media nos dio de 0.97, una dinamometría de 29 kilos, el salto 22.9 centímetros en el squat jump, contra movimiento jump 27.1 centímetros y en la prueba de la COP 32.9 centímetros con los demás valores descriptivos de dispersión y tendencia central. Respecto a las correlaciones, como hemos dicho que no se cumplían algunos supuestos para aplicar pruebas paramétricas, decidimos aplicar la prueba Rode-Sperman y encontramos que entre el índice 2D4D y 2 pruebas de fuerza explosiva, el squat jump y el contramovimiento jump, pues encontramos que había una correlación entre estas variables, una correlación significativa. Entonces, existe una correlación significativa de R.32 entre el índice 2D4D y el squat jump, con una valoración significativa de 0.5 a una cola. Igualmente existe una correlación significativa de 0.33 entre el índice 2D4D y la prueba de CMJ, también medida con un p-valor a una sola cola. Pero, de otro lado, no encontramos correlaciones o relaciones significativas entre el índice 2D4D y la dinamometría. Aquí están pues los valores estadísticos, también en una cola. No encontramos relación significativa entre el 2D y la fuerza explosiva y tampoco una relación significativa o correlación entre la dinamometría y la fuerza explosiva. En los estudios, estos son nuestros datos en promedio de desviación estándar de las 3 pruebas de fuerza explosiva. Y si los vemos con algunos datos de jugadoras de Selección Colombia, acá
recopilado durante varios años el profesor Cerrato en el estudio biomédico en el hoy en la parte fisiológica del Ministerio de Colombia, pues vemos que hay diferencia en estos valores. No obstante, si nos comparamos, es difícil encontrar estudios que evalúen poblaciones como la que les describía, jugadoras de una región de Colombia, donde a veces dentro de estas 3 jugadoras, 3 grupos, en los últimos 10 años, creo que en 2 o 3 veces las jugadoras de la surcolombiana han clasificado a Juegos Nacionales, las jugadoras de las otras 2 universidades pues no han clasificado, o sea, no han pasado de la fase regional de competencia. Entonces, medir este tipo de población que no es de alto rendimiento es necesario porque a veces es muy complicado encontrar datos antropométricos, condicionales, coordinativos, y este tipo de investigaciones es muy importante para conocer la realidad de estas estudiantes, de deportistas que no son de alto rendimiento ni de selecciones nacionales, simplemente son deportistas que a nivel Colombia representan dignamente a su institución. Entonces encontramos un estudio de un club alemán de voleibol de Concepción, Chile, donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, estos datos en squat jump contra movimiento jump pues sí eran muy similares a los de nosotros, y de hecho, aplicando pruebas estadísticas encontramos que sí, que no hay diferencias, pues los datos no son exactamente iguales, pero estadísticamente no hay diferencias entre el grupo de Chile y el grupo de las estudiantes universitarias, pero sí con las jugadoras de la Selección Colombia sí hay una diferencia significativa. Aquí están los valores estadísticos. Entonces encontramos que los valores de squat jump de las jugadoras de voleibol de la Selección Nacional difieren significativamente del realizado por el equipo del Huila. Ahí están los valores de media, de presión estándar y los valores de la prueba T, con los grados de libertad, el valor de la prueba, la significancia y la potencia estadística. También encontramos que entre el CMJ de las jugadoras de voleibol universitarias y las nacionales, pues también hay diferencias, como la hemos visto en los resultados de los datos. ¿Qué conclusiones tenemos del estudio? Pues primero, que existe una relación significativa entre el desarrollo de la fuerza explosiva en 2 T's, squat jump y contramovimiento jump, y la proporción 2D-4D en las jugadoras de voleibol universitarias de la región sur de Colombia. También encontramos que las deportistas en promedio obtuvieron un índice de masa corporal de 22.2 kilos por metro cuadrado, el cual se considera un índice de masa corporal normal. La estatura también se encuentra en un promedio percentil 50 con respecto a los estándares dados por la Organización Mundial de la Salud, que se han aceptado también aquí en Colombia. Esto quiere decir que pues, para el deporte del voleibol, en la talla, tener deportistas con un percentil 50, pues creo que no es lo mejor. En voleibol normalmente las deportistas son altas y en esta variable estaríamos buscando deportistas con un percentil 90, 95. Tratar de estar trabajando con la población más alta de la colombiana y no con un percentil 50. Con respecto al 2D-4D, podemos inferir que de acuerdo a los resultados encontrados, que fue 0.97 en este índice, el grupo evaluado manifiesta una moderada exposición de testosterona y asimismo una tendencia moderada de predisposición al rendimiento deportivo de altos logros. Pues fisiológicamente es un indicador. Lo otro pues tiene que ser 8, 10, 12 años de entrenamiento deportivo. En el desarrollo de la fuerza explosiva de las extremidades inferiores, podemos estimar que el grupo evaluado presenta significativamente un menor desarrollo si nos comparamos con las jugadoras de selección nacional. Evidentemente, esto no solo pasa en el deporte del voleibol y con las niñas, es decir, con las señoritas, con el género femenino, sino también con el género masculino y en otros deportes. Es decir, que se encuentra que a nivel de valores condicionales de fuerza, velocidad, resistencia, a nivel constitucional, en la antropometría, porcentajes de grasa, pues siempre hay diferencia significativa. Por ejemplo, hay una diferencia en el perfil antropométrico. Siempre hay diferencia entre el alto rendimiento, selecciones nacionales o selecciones que van a Juegos Olímpicos, Juegos Nacionales, con deportistas de este nivel, deportistas del orden regional que representan a su departamento.
Con esto mi compañero Andrés Felipe Cadena Melo, que por obvias razones no nos acompaña, pero nos está viendo desde la distancia. Y en el nombre mío, Oscar Alfredo Montenegro, les damos muchas gracias por la atención que han prestado a la exposición y estaremos presentes a responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Gracias, Oscar. ¿Quién tiene preguntas? Aquí. Saludos. Apolinar Peralta, República Dominicana, Universidad ICE. Usted mencionó 2 veces la testosterona. Sí, señor. ¿Qué significa tener bajo nivel de testosterona para un atleta? Testosterona. Sí, acordemos que tanto hombres como mujeres tenemos hormonas que unas están más desarrolladas en las mujeres y otras en los hombres. Recordemos que la testosterona es una hormona que ayuda mucho, por ejemplo, a los procesos anabólicos normales del organismo, al crecimiento muscular, al crecimiento de tejido en general. En ese orden de ideas, el tener una testosterona aumentada me va a ayudar a producir, a ser capaz de ejercer, por ejemplo, buenos niveles de fuerza muscular. Eso es en las damas. ¿Y en los caballeros? Varones, y en los varones también. Sí, señor. ¿El mismo nivel? Sí, señor. Obviamente hay más desarrollo, más segregación de la hormona testosterona en hombres. Pero ¿qué muestra el 2D4D? Que las mujeres deportistas a las que han evaluado y que se destacan deportistas de alto nivel, tienen niveles de testosterona un poco más elevados que el resto de la población. De hecho, hay estudios en que miremos este estudio. Este es un estudio, vean 104, este es un estudio publicado más o menos recientemente. Tienen 104 atletas olímpicos frente a 117 mujeres control, es decir, que no son deportistas de alto rendimiento. Esto es un estudio hecho en Europa, en la región escandinava, y que encontraron que disculpe, es que esto no lo sé manejar, que los deportistas olímpicos, pues en este caso vean que es un poquito bajo, 0.95, punto 97 más o menos. La diferencia no es muy grande con las otras deportistas, 0.98, 0.99 creo, pero sin embargo encontraron que entre la población de deportistas olímpicas y la población femenina de deportistas no olímpicas, un grupo control, pues que sí hay diferencia significativa. Entonces las mujeres que tienen altos logros tienen un poco más altos los niveles de testosterona. Incluso en el Parlamento Europeo estudiaron a las mujeres que son líderes a nivel político de tomar decisiones en respectivos países, y en el área europea les midieron el índice de 4D y se dieron cuenta que también tienen los niveles, bueno, se supone, y haciendo la comparación, tienen también los niveles de testosterona un poquito más elevados que el resto de la población. En conclusión, la testosterona es más importante para el éxito de cualquier atleta. Sí, señor. Sí, señor. Muy alto, tenerla más bajita, entonces implica menos calidad. Sí, señor. Dentro de parámetros normales establecidos, que no vayan a ser pues por factor exógeno de toma de testosterona, que pues eso ya entramos como en el campo del doping. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. ¿Por qué escogieron el voleibol para hacer el estudio? Es la primera pregunta. Sí, señor. Y a veces hacer investigación en campo es muy complicado. Hicimos un torneo muy bonito de integración entre estas universidades para fomentar la competencia en esa región, porque ustedes saben que traerlas a Bogotá, a Cali, bueno. Entonces encontramos, había cierta cercanía con los entrenadores, les planteamos la investigación y tanto las niñas como los entrenadores lo vieron con muy buenos ojos, interesante, y fue por eso. Ok. Creí que había alguna relación por el tipo de disciplina deportiva, pero entonces podemos inferir, digamos, de forma general, sí, y con lo que usted plantea ahora última, la referencia esa no la tenía desde el estudio para las políticas, que aplicaría igual para todas las disciplinas deportivas. Sí, señor. Ok, listo. Eso es importante porque se habla de que en algunas disciplinas deportivas los niveles de testosterona aplica más que en otras disciplinas. Por ejemplo, en voleibol yo tenía mi valoración empírica de que era menor.
que Sí, en no. otras disciplinas deportivas, pero veo que si eso se puede diferir para todas, yo creo que... Sí, en general para la gran mayoría y sobre todo el voleibol por la fuerza explosiva, que es un componente grande que está indirectamente determinado por en base con unos niveles grandes de fuerza máxima y a partir de ahí poder ejercer una buena aplicación de fuerza explosiva, que es la característica del voleibol. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Continuamos ahora con una ponencia virtual y vuelve Oscar nuevamente con otra presentación que nos tuvo el agrado de presentarnos.